guztioi, neure izenean eta baita kultura sailburu eta lehendakari orde Ibone Bengoetxearen izenean, ongi etorri eta eskerrik asko ona etorri eta horregaz adierazu duzuen interesagatik. Busturialdea Urdaibain, Guggenheim Museoa handitzeko proiektuaren inguruan, herritarrak entzuteko prozesuaren berri emateko deitu zaituegu gaurkoan. Gorka Espiau eta Itziar Moreno, Agirre lehendakari zenterrekoak, eta Josh Fisher, Columbia Universitykoa, izango dira prozesu horren metodologia aurkeztuko dabenak. Eurei hitza eman aurretik, testu inguruari buruzko ideia pare bat emon nahi doitzuedaz. Dakizuenez, Busturialdea Urdaibaiko Guggenheim Museo handitzeko proiektuaren buru garen erakunde publikoek herritarrak entzuteko konpromisoa hartu dugu. Kultura sailburu eta lehendakari ordeak eta nik neuk entzuteko konpromisoa hartu dugu. Eskualde honetan, proiektu honek sensibilitate ezberdinetako eztabaida soziala sortzen duela jakinda. Eztabaida sozial konplexua da benetan, eta proiektuak ingurumenean, suspertze ekonomikoan, turismoan, enpleguan, artean, kulturan, espazio degregatuen berreskurapenean, izango leukezan inplikaziai buruzko pertzepzio positibo eta negatiboak nahastu egiten dira momentu honetan. Konplexutasun hori ulertzeko eta sensibilitate desberdinei erantzuten saiatzeko entzun egin behar dela uste dugu. Konpromiso hori hartu dugu eta duela minutu batzuk eskualdeko alkateekin partekatu eta zehaztu dugu. La percepción social del proyecto Guggenheim en Busturialdea Urdaibai no se puede simplificar en un sí o en un no. Es un prisma con múltiples caras. Como decía hace un momento, existe actualmente un debate social muy complejo en el que se entremezclan percepciones positivas y percepciones negativas sobre las diferentes implicaciones que tendría el proyecto. Las implicaciones en el entorno natural, en la reserva de la biosfera, implicaciones también en el empleo y en la reactivación económica de Busturialdea, en el turismo, en la cultura, en la protección y difusión internacional de nuestra identidad cultural, en la recuperación también de espacios degradados. Para entender esta complejidad es necesario escuchar, y ese es el compromiso que hemos adquirido y que hoy os presentamos. Entre tanto, segunda idea, antes de pasar la palabra a la vicelehendakari Ibone Bengoetxea, escuchar no significa para nosotros parar. Entendemos que este proceso de escucha que presentamos hoy es compatible con la realización de determinadas actuaciones vinculadas al desarrollo del proyecto. Por poneros un ejemplo, aquí al lado, la Diputación va a continuar descontaminando los suelos de Dalia y del acuífero que está abajo. Esa descontaminación y la renaturalización de la parcela de Dalia es parte del proyecto Guggenheim y es lógicamente compatible con el proceso de escucha. También lo son otras actuaciones ambientales o administrativas que debemos ir realizando para determinar la viabilidad del proyecto. Siempre, y esto quiero dejarlo bien claro, sin que el desarrollo de esas actuaciones suponga en ningún caso una decisión que sea irreversible. Beraz, eta laburpen gisa, adierazi nahi dudana da, proiektu honen alde lanean jarraitzen dugula, kulturarentzat, ingurumenarentzat eta Busturialdeko eta Bizkaiko udalerrientzat eragin positiboa izan leikela benetan sinesten dugulako. 3 ildotan jarraituko dugu lanean. Lehenengo eta behin, herritarrak entzuten, proiektuaren inguruko pertzepzioen konplexutasuna ulertu ahal izateko. Bigarren, gizartearentzat eta ingurumenarentzat onuragarriak diren jarduerak garatzen, deskontaminazio lanak adibidez. Eta hirugarren, handitze proiektua bideragarri egiten daben jarduerak garatzen. Nire aldetik, besterik ez, lehendakari ordea, nahi dozunean. Bai, beno. Eskerrik asko Aldo Nagusi anderea, eskerrik asko Elisabete eta eskerrik asko zuoi hedabidei hemen gurekin gaur izateagatik. Bueno, Elisabetek adierazi du eta zuek baita ere horren berri baduzue
Eta guk erakunde moduan badakigu Guggenheim Urdaibai proiektuak eztabaida sozial konplexua sortzen duela. Eta horregatik gure apostua orain entzutea da. Herritarrek egiten diguten eskaera bat da, baita gainerako erakundeena ere, Aldun Nagusiak esan duen bezala, alkateekin, eskualdeko alkateekin egon berri gara. Beraz, herritarrek egiten digut eskaera hori, gainerako erakundeek baita ere, eta orain dela gutxi Eusko Legebiltzarrak baita akordio bat hartu zuen. Eta akordio horretan, Guggenheim Urdaibai proiektuan murgilduta geunden instituzioei, entzute prozesu bat garatzeko eskatu zigun. Eskualdean, elkarrizketa lasaia eta plurala bultzatzeko. Eta gaur aurkezten ari garena, herritarren eta erakunden eskaerari erantzuten dio. Ez da ohiko prozesu bat izango. Herritarrei entzuteko eta haien pertzepzioak hobeteko ulertzeko borondate zintzo eta sakon bati erantzuten dion prozesu neutrala izango da. Gure helburua ez da inor konbentzitzea, baizik eta batzen gaituzten elementu komunak identifikatzea, erabaki hobeak hartu ahal izateko. En el proceso se recogerán las diferentes sensibilidades de la ciudadanía y agentes de la zona. No será un proceso de escucha para cubrir el expediente, sino que pretende contrastar nuestra propuesta con la necesidad de caminar hacia un escenario de desarrollo sostenible para Busturialdea. Un proceso de escucha neutral, que no responde a un trámite administrativo o de carácter legal, sino a nuestra voluntad sincera y profunda de escuchar a la ciudadanía y de comprender mejor sus percepciones. No queremos convencer, sino identificar los elementos comunes que nos unen. Voy a hacer una breve referencia a la metodología y a quienes nos acompañan. Creemos que un proceso de escucha activa como este debe plantearse desde un marco de la investigación-acción. Buscamos nuevos métodos participativos que permitan convertir esta complejidad social en una oportunidad de enriquecimiento de los procesos de debate. Y es por eso que hemos pedido a Agirre Lehendakari Center y a la Universidad de Columbia que lo piloten. El ámbito académico va a aportar esa posición neutral. Y en línea con esa perspectiva investigadora, creo que también van a garantizar que este proceso de escucha goce de la máxima transparencia, autonomía y que también se desarrolle bajo una metodología rigurosa. Porque con este proceso guiado con un equipo científico buscamos que se identifique a los actores de la comarca, que se analice la información y que se interpreten colectivamente los resultados. Deseamos entender mejor el debate social en torno al proyecto de ampliación del Guggenheim Urdaibai. Esparru akademikoak izaera neutrala emango dio prozesuari, ikerketa ikuspegia izatea nahi genuen, metodologia zorrotz eta zientifikoarekin, eta Agirre Lehendakari Center eta Columbia Unibertsitateak izango dira prozesua gidatuko dutenak. Eta euren laguntzarekin, eskualdeko eragileak identifikatzea, informazioa aztertzea eta emaitzak kolektiboki interpretatzea bilatzen da. Entzuteko, elkarren artean hitz egiteko eta elementu komunak identifikatzeko unea da. Es el momento de escuchar, de hablar y también de identificar elementos comunes que nos unan hacia ese horizonte de mayor bienestar para la comarca. ¿Y por qué no? Creemos que esta experiencia también nos va a servir para abordar y sentar las bases del Euskadi del futuro. Si somos capaces de retomar el diálogo sobre el futuro de la comarca de Busturialdea y el Museo Guggenheim Urdaibai, también vamos a estar aportando mucho en la manera de abordar otros retos complejos que tenemos como sociedad. Orain bai, hitza emango diegu bai Agirre Lehendakari Centerreko Gorka Espiau eta Itziar Morenori eta New Yorkeko Columbia Unibertsitateko Joshua Fisherri. Eskerrik asko, zeuguna da hitza. Orkestuko dut zentroa eta emango diot hitza Joshuari, bere zentroa ere aurkezteko eta gero Itziarrek azalduko dau entzute prozesuaren detaiak. Badekozu liburuzka bat, informazio nekotxoekin eta informazio gehiago badin nahi baduzue, lasai badagoela informazio tekniko pila bat. Baina, bakarrik ezan gure partetik, orain dela 10 urte jaio zela Agirre Lehendakaria Center, kolaborazio moduan Columbia Unibertsitatearekin Euskal Herriak bizitako transformazioa hobetu ulertzeko
kontu ekonomikoak, sozialak eta medioambientalak zelan uztartzen diren hobeto ulertzeko, eta espezializatu izan gara entzute prozesutan. Ze gure ustez horrelako transformazioak dimensio kultural oso importantea daukate, eta normalean ez da ondo kontutan hartzen, ezta? Orduan horrexegatik egon gara 13 urte nazioarte mailan horrelako prozesuak egiten, eta bueno, guretzat erronka izugarria, baina baita ere ohore handia da, esperientzia hori ekartzea Busturialdera. Buenos días, comentaba eso, que soy Gorka Espiau, el director de Aguirre Center, y nada, simplemente dar la palabra a mi compañero Joshua para que explique lo que es el centro que él dirige, y luego Itziar dará una explicación más en detalle del proceso de escucha. Simplemente comentar eso, que Aguirre Center nació ya hace más de 12 años con el objetivo de entender mejor la transformación vivida por la sociedad vasca desde el final de la dictadura, y en ese trabajo, con la perspectiva científica, hemos intentado entender mejor las conexiones que había entre áreas en principio desconectadas, ¿no? Como podría ser el área económica, el área social, el área medioambiental. Nos dimos cuenta de que para entender mejor esos procesos era necesario desarrollar procesos de escucha social mucho más profundos, que permitieran entender la dimensión cultural de estos procesos. Ese ha sido el trabajo de Aguirre Center en estos 13 años a nivel internacional, y bueno, pues en esta ocasión, cuando se nos planteaba la posibilidad de colaborar con este proceso de escucha, pues entendíamos que era un gran reto, pero al mismo tiempo una gran oportunidad de poder aplicar ese conocimiento a un reto complejo como es el actual, y en la línea de lo que planteaba la vicelehendakari. Para nosotros no solo es una oportunidad de enriquecer el debate sobre el propio proyecto y sobre el desarrollo de la comarca, sino que tiene implicaciones para el conjunto de la sociedad, cómo aprendemos a abordar retos complejos de forma colaborativa. Ese es el motivo por el que estamos aquí. Y bueno, pues doy la palabra a mi compañero Josh para que se explique un poco el trabajo que ellos hacen en el centro, ya que, como os decía, Aguirre Center surgió como proyecto colaborativo con la Universidad de Columbia y con el centro de Josh. Eskerrik asko. Kaixo y buenos días a todos. Soy Josh Fisher, director de un centro de investigación en la Universidad de Columbia en Nueva York. Nuestro centro es un centro enfocado en la aplicación de ciencias sociales y naturales para ayudar a la gente, a las comunidades, a los gobiernos, a las empresas, a todos los grupos de interés en un problema ambiental o socioambiental. Aplicamos esas herramientas científicas para ayudarles a entender la totalidad de un problema y la totalidad de las opiniones, perspectivas y datos importantes para llegar a una solución justa e inclusiva. Desde hace 12 años hemos ido trabajando muy cerca al centro ALC y juntos hemos establecido y pilotado nuevas herramientas para escuchar a las comunidades, a la gente, a los grupos de interés, y también asegurar que todas las voces, todas las opiniones tienen visibilidad en procesos de toma de decisión. Y bueno, en este proceso estamos muy, muy felices de estar parte del equipo. Y también sabemos que esta oportunidad es una responsabilidad, y estamos enfocados en asegurar que el proceso es robusto, transparente, y que la totalidad de las voces tiene un lugar en este proceso. Entonces, muchas gracias, eskerrik asko. Itziar Moreno naiz, Agirre Zenterreko ko zuzendaria naiz.
eta prozesuaren liburuzka daukazue, baina prozesuaren zetasunak azalduko dizkizuet. Busturialdea Urdaibain 2025ean garatuko dugun prozesuak 5 elementu nagusik osatzen dute. Horietako lehenengoa mapeoa izango da. Eskualdeko giza garapen iraunkorraren alde lan egiten duten eragile eta ekimen guztien mapaketa egingo dugu, erakunde publikoak, pribatuak, herrigintza eta enpresak barne. Helburua da martxan dauden ekimenei balioa emotea, eta mapaketari esker espero dugu agente isolatuak identifikatuta, bikoiztasunak identifikatu eta prozesua elikatu. El proceso de escucha, decía que soy Itziar Moreno, codirectora de Aguirre Center. El proceso de escucha que vamos a desarrollar en Busturialdea Urdaibai va a consistir en 5 elementos principales. El primero de ellos es el mapeo de actores y de iniciativas que trabajan por el desarrollo humano sostenible en la comarca. El objetivo es poner en valor las iniciativas que ya están en marcha y dar una fotografía dinámica de lo que está sucediendo, no una fotografía estática, que debe reflejar las interconexiones entre agentes e iniciativas. El mapeo nos ayudará a identificar personas e iniciativas con las que debemos mantener conversaciones y diálogos, y de manera complementaria identificaremos posibles agentes aislados, solapamientos y duplicidades. Prozesuaren bigarren elementua entzutea bera izango da. Gutxienez, eskualdeko 1000 pertsonekin hitz egingo dugu eta haien pertzepzioak jasoko ditugu aurten. Entzute prozesuak eskualdearen etorkizunari buruz dauden pertzepzioak identifikatzeko aukera emango digu, eta herritarren, gizarte erakundeen, erakunde publikoen eta eragile pribatuen iritziez ornatuko da. Hitz egingo dugun pertsona guztiak aldez aurretik definitu beharrean, laginketa bat erabiliko dugu elurbolan. Horrek esan nahi du, kontsultatutako lehen pertsonek erakutsiko digutela norekin hitz egin behar dugun. Lan egiteko modu hori mantendu egingo da erantzunetan saturazioa egon arte. El segundo elemento del proceso de escucha es la escucha en sí, es la parte nuclear del proceso. Recogeremos la percepción de al menos 1000 personas de la comarca de manera anonimizada en 2025. En lugar de definir de antemano las personas con las que vamos a dialogar, utilizaremos un muestreo bola de nieve. Esto quiere decir que las primeras personas consultadas nos mostrarán con quién más debemos hablar. Esta forma de trabajar se mantendrá hasta que tengamos saturación en las respuestas. El proceso de escucha comunitaria combinará diversas fuentes de información, además de entrevistas y canales de escucha tradicionales con otras herramientas etnográficas, y aquellas personas que deseen ser entrevistadas tendrán un correo electrónico habilitado en el cual podrán escribirnos y participar, para que recojamos su percepción. Prozesuaren hirugarren elementua informazioaren analisia izango da. Pertzepzioak jaso ondoren, entzuteko prozesua narratiben patroiak identifikatzean, jabardu ereri balioa ematean eta dauden iritziak simplifikatzea saihestean oinarrituko da. Una vez recogidas las percepciones, el proceso de escucha se va a centrar en identificar patrones de narrativas, ideas que se repiten, en dar valor a los matices y evitar la simplificación de las opiniones existentes. Con este objetivo vamos a identificar patrones de pensamiento diversos y vamos a diferenciar entre los discursos públicos y las narrativas más profundas que hacen referencia a las convicciones sobre el futuro del territorio y la identidad del mismo. Este análisis enriquecerá el debate y permitirá abrir un diálogo más constructivo. Laugarren elementua izango da zentzu emate kolektiboa. Zentzu emate interpretazio eta zentzu emate kolektiborako fasean jasotako informazioa eskualdeko agente guztiekin berriz interpretatuko dugu. Elkarlanean eta martxan dauden espazioak aprobetxatuko ditu eta beste espazio batzuk jarriko ditugu martxan prozesurako. El cuarto elemento es la interpretación colectiva de la información. La información recogida será reinterpretada colectivamente con todos estos agentes en diferentes espacios ya existentes y espacios nuevos creados para este proceso. Bosgarren elementua ekarpenak izango dira. Suposatzen dugu entzute prozesuan izango direla ideiak eta ekarpenak, eta gure lana izango da zerrenda hori trasladatzea kasu honetan instituzioetara. Sei gero prestatuko ditugu txostenak informazioa emateko eta egoeraren evoluzioaz informatzeko, eta garrantzitsua da azpimarratzea tresna digital bat erabiliko dugula informazioaren transparentzia bermatzeko eta prozesuari zilegitasuna emoteko. Hor eskuragarri egongo da informazio guztia pertsona guztientzat.
El quinto elemento es una batería de sugerencias, aportaciones que entendemos que a través del proceso de escucha y de interpretación colectiva saldrán a la luz. Nuestra labor como Aguirre Center y como AC4 Columbia va a ser trasladar esa lista de peticiones en formato de informes semestrales y también poner en valor esa información en una herramienta digital para la visualización, gestión y evaluación del proceso que va a permitir a todos aquellos que decidan seguir el proceso y que estén interesados seguir y garantizar la transparencia de toda la información. Estos tenéis el librusca, el folleto con más información, pero estos son los elementos principales.